Camino al plebiscito. 13 días faltan para el plebiscito y estamos aquí en el camino precisamente hacia esa instancia. Vamos a hablar de este nuevo órgano que consagra la Constitución, se presenta en la propuesta y sería parte de nuestra institucionalidad en caso de ganar el apruebo el 4 de septiembre. La Defensoría de la Naturaleza. Estamos con Nicolás Vidal, que nos va a comentar. Nicolás, primero que nada, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el sentido de esta mirada que le da a la naturaleza? Derechos, es sujeto de derecho. Y comencemos justamente con el sentido, Iván, que se propone en este texto de nueva Constitución, y me remito al capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías de la propuesta, el artículo 18, inciso 3. Muy cortito, la naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. ¿Qué dice a grosso modo? La naturaleza es sujeto de derechos como tú y como yo. Esa es la propuesta, y para eso también se hace una reflexión. Si hay sujeto de derecho, alguien tiene que defender esos derechos. ¿Se entiende? Vamos con la primera gráfica, justamente con la creación, en esta propuesta de nueva Constitución, artículo 148, la Defensoría de la Naturaleza. Es un órgano autónomo, denominado Defensoría de la Naturaleza, que tendrá como función la promoción y protección, ojo, promoción y protección, doble objetivo, de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales. Este artículo crea la Defensoría de la Naturaleza, pero ¿qué implicancias tiene este órgano que se propone en el texto de nueva Constitución? Revisemos qué nos dijeron los expertos. Viene a hacerse cargo de una carencia y de un déficit que existe hoy en día en las comunidades, que son la verdadera consagración, una efectiva y eficiente consagración de los derechos de acceso, participación y también el ejercicio de los derechos ambientales. ¿Qué va a pasar con la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Cómo van a conversar? ¿Cómo va a conversar esta Defensoría con las atribuciones que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental? Me parece que solo va a generar inconsistencia, va a generar acefalea, va a generar superposición de competencias que van a generar conflictividad. Ahora vamos con el siguiente artículo, que tiene que ver justamente con la Defensoría de la Naturaleza y con un rol muy importante. ¿Quién lidera este organismo? ¿Cómo se escogen a los integrantes? También, Perfecto. muy relevante. La dirección de la Defensoría de la Naturaleza estará a cargo de una defensora o un defensor de la naturaleza, quien será designado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Ojo ahí, porque la ley va a determinar cómo, a través de las organizaciones civiles, de la sociedad civil, se presenta una terna de nombres para justamente ir al legislativo. La organización civil presenta una terna. Así es. Y de ahí, por supuesto, entre el Congreso y la Cámara de las Regiones se elige al defensor o defensora de la naturaleza. Muy en el estilo de nombramientos, por Sí. ejemplo, cuando se proponen desde la Presidencia de la República y pasan por el actual Congreso para finalmente tener la ratificación o no. Esa es un poco la mirada. Vamos justamente con los expertos que también indican en este proceso y que tiene que ver la Defensoría de la Naturaleza con la interacción con otros organismos y por sobre todo con esta figura de la defensora o defensor de la naturaleza. Va a depender un poquito a lo mejor del color político predominante en la época para saber qué tendencia tendrá o no tendrá esa autoridad, como pasa con cualquier autoridad. Y entonces ahí viene, es súper voluble que la naturaleza tenga una representación. Lo que tendremos es un defensor especializado en materia de lo que es la protección y promoción de los derechos ambientales y también de los derechos de la naturaleza. Una persona, un cargo unipersonal, Iván, y quienes nos ven hasta ahora, porque justamente está pensado no como un consejo, por ejemplo, pensando en el banco. No es un órgano colegiado, es una persona. Eso sí, vamos con el siguiente artículo porque está, digamos, el defensor o defensora, la Defensoría de la Naturaleza, pero pensando también que las regiones son distintas, que el país es distinto. Artículo 148 dice también, la Defensoría de la Naturaleza se desconcentrará en defensorías regionales. Con los expertos que hemos ido conversando, hay una mirada bastante transversal de que la situación país en términos de la promoción y protección de la naturaleza va a variar norte, centro y sur, y específicamente en poblados, en sitios rurales. Hay diferentes medidas y diferentes necesidades que tienen desde el ámbito de la protección de la naturaleza, que justamente tienen estas, podríamos decir, filiales de la Defensoría, pero que entregan insumos y muchas veces denuncias también a la ¿No Defensoría está especificado, estas defensorías regionales serán nombradas por el defensor de la naturaleza o también habrá que presentar ternas de la Eso hay que verlo en la ley, organización? eso hay que verlo en la ley. Perfecto. Justamente. La ley va a determinar el mecanismo. Justamente. Y, como siempre, en este camino al plebiscito, recordarles que 24 Horas y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, mediante su equipo de factchecking.cl, como estamos viendo, generaron esta alianza para verificar la veracidad de las posturas del apruebo y rechazo. Es así como en 24horas.cl, así como también en factchecking.cl, ustedes pueden revisar una selección de verificaciones para poder distinguir la información real y la falsa. Además, también elaboramos cápsulas con consejos prácticos para evitar la desinformación camino al plebiscito.